Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este video vamos a hacer nuestro primer ejercicio de este pequeño curso de suma de vectores. Antes de empezar, les agradecería que le dieran un like al video y se suscribieran a este canal. Bueno, entonces, analicemos este dibujo. ¿Qué es lo que nos piden? Nos piden calcular el vector resultante en este dibujo. Es decir, analicemos aquí un poquito esa figura. Entonces, aquí tenemos dos vectores, ¿cierto? Uno a la derecha y uno que apunta hacia arriba. Entonces, fácilmente nosotros podemos calcular lo que tenemos que buscar es un vector que genere el mismo efecto físico, es decir, representar estos dos en uno. Entonces, ¿qué pasaría si yo quitara este vector de acá? Obviamente esperaríamos que la figura se moviera hacia arriba. Y si quito el de arriba, esperaríamos que la figura se mueva hacia la derecha, es decir, hacia esa dirección. Entonces, si mantenemos los dos, esperaríamos que el vector resultante o haya un vector que esté moviendo al mismo tiempo hacia arriba y hacia la derecha, es decir, en diagonal, hacia esta dirección, que genere el mismo efecto físico de estos dos vectores. Entonces, ¿cómo vamos a calcular este vector? Vamos a utilizar el método del paralelogramo. Entonces, vamos a ubicar aquí nuestros vectores. Tenemos aquí el vector de abajo, que sería este mismo, de 100 newtons, y el de arriba, que es de 200 newtons. Entonces, aquí el método del paralelogramo quiere decir que vamos a trazar una línea perpendicular a este vector y otra perpendicular a este vector. Es decir, estas dos líneas estarían paralelas a estos vectores. Esta con esta y esta con esta. Y aquí nos genera un cuadrado. Entonces aquí vemos que el vector resultante, vemos que parte del origen hacia donde se intersectan estas dos líneas. Entonces nuestro vector iría por acá. Ese es el vector que queda a sumar estos dos vectores que genera el mismo efecto físico. No le pongo la flechita arriba porque en realidad este no es el vector como tal, o sea, la resultante como tal. Porque un vector requiere magnitud y dirección. En este caso vamos a calcular la magnitud de este vector. ¿Cómo? Bueno, entonces esta línea es paralela a esta. Entonces esta debe tener la misma magnitud. Aquí estamos hablando de 200 newtons y esta de 100 newtons. Entonces aquí vamos a calcular este ángulo que lo voy a llamar alfa. Entonces esta tiene 200 newtons, que es exactamente el mismo vector que este, ¿sí? Lo que pasa es que está perpendicular. Entonces, vamos a calcular la magnitud de ese vector, porque aquí tenemos un teorema de Pitágoras. Vemos que los lados que forman el ángulo de 90 grados se les llaman catetos, y el ángulo que está opuesto a ese ángulo de 90 grados se le llama hipotenusa, que es esta. Entonces, apliquemos la fórmula. C al cuadrado es igual a A cuadrada más B al cuadrado. Entonces, bueno, pues aquí en realidad sería el C cuadrado, sería el R, ¿cierto? R al cuadrado es igual a cuadrado, en este caso sería 100 newtons al cuadrado más B, 200 newtons al cuadrado. El cuadrado es igual, aquí esto serían 10.000 newtons al cuadrado más, aquí serían 40.000 newtons al cuadrado. Vemos que R al cuadrado es igual, bueno, aquí sumamos, que sería 50.000 newtons cuadrados. Bueno, y aquí sacamos la raíz cuadrada, y al hacer esta operación nos da que es 223.61 newton. Entonces aquí tenemos, ojo, la magnitud del vector, no el vector resultante como tal, la magnitud de ese vector. Vamos a calcular la dirección de ese vector mediante trigonometría. Tenemos cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa, que la acabamos de calcular, pero obviamente por conveniencia nos conviene utilizar la función tangente. Tangente es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Por qué? Bueno, porque pues aquí nos genera un poquito más de precisión, porque acabamos de calcular la hipotenusa. Entonces recordemos que aquí utilizamos la raíz cuadrada y solo redondeamos a dos decimales. Entonces nos conviene utilizar más esta función porque nos genera un dato más exacto, ¿sí? Entonces tenemos que tangente de alfa, en este caso, igual cateto opuesto 200 y cateto adyacente, que serían 100, y espejo alfa como arco tangente o tangente inversa de 200 y 100. Realizo esta operación en la calculadora y me da 63.43 grados.
Esto quiere decir que ya tenemos nuestro vector resultante. Ya tenemos su magnitud y su dirección. Magnitud 223.61 newtons aproximada a 2 decimales con una dirección de 63.63 grados.